Hola, bienvenidos a una nueva clase de esta sección. ¿Qué es el estado? El estado o state es una de las características más importantes que permite a los componentes almacenar y gestionar datos dinámicos a lo largo del tiempo. A diferencia de las propiedades, que son datos pasados desde componentes padres a hijos y son inmutables una vez establecidos, como lo habíamos visto en la clase anterior, el estado es mutable y puede cambiar durante la vida de un componente, lo que provoca que el componente se vuelva a renderizar y actualice la interfaz de usuario según sea necesario. Características del estado. El estado es mutable, el estado es dinámico y puede cambiar. Los cambios en el estado son los que impulsan la actualización de la interfaz. El estado es privado para cada componente. No puede ser accedido ni modificado directamente desde otros componentes, a menos que se pase a través de funciones o propiedades. El estado provoca actualizaciones. Cada vez que el estado cambia, el componente se vuelve a renderizar automáticamente para reflejar los nuevos datos. Para usar estados en componentes funcionales se utiliza el hook useState. Un hook es una función especial que permite que un componente funcional realice acciones de manera más sencilla y sin tener que convertirse en un componente de clase. El hook useState maneja el estado. Este hook devuelve un par de valores, el valor actual del estado y una función para actualizar ese valor. Mientras una propiedad se pasa desde un componente padre, un estado es privado para el componente. Una propiedad es controlada externamente desde el componente padre, mientras que un estado es controlado dentro del componente donde se creó. Veamos esta web. Como resultado de la interacción, un componente cambia su apariencia. Para ser más preciso, un subcomponente del componente menú cambia de apariencia con la interacción. En un componente que usa estados, un estado es esa apariencia momentánea que adopta el componente, siendo más preciso decir que en el estado se almacena esa apariencia momentánea que adopta un componente. Entonces el cambio o actualización en el estado concluirá en un cambio de apariencia, por lo que se concluye que un cambio en el estado hace que el componente se actualice o re-renderice. Pasamos de un estado off a un estado on, off, on. Ahora vayamos a un ejemplo. Vamos a crear un nuevo proyecto. Abro el proyecto en el editor. Listo, dentro de esta carpeta voy a guardar mi proyecto en React. Entonces voy a la terminal, a una terminal de Git Bash, y dentro voy a escribir el comando para crear un proyecto con bits. Un proyecto con la última versión de bits. Listo, damos un nombre al proyecto, un proyecto en React, en JavaScript, más el compilador SWC.
Ingresamos al proyecto, instalamos todos los módulos necesarios. Listo, mientras se va instalando los módulos necesarios, vamos a convertir nuestra plantilla inicial en React en una plantilla en blanco, donde vamos a poder trabajar. Quitamos el modo estricto de React. Vamos al módulo raíz. Quitamos el contenido inicial. Ya se instalaron todos los paquetes. No necesito también de este contenido. Y solo dejamos los estilos por defecto. Listo. Ya tendría mi proyecto en blanco. Entonces, para comenzar a utilizar dentro de este componente funcional, dentro del componente raíz, lo que es el hook useStates, primero lo voy a importar desde la biblioteca de React. Es un submódulo, por tanto hago destructuring. useState. Listo, ya importé dentro de mi módulo raíz. Ahora voy a ocuparlo dentro de JavaScript. Al momento de escribir una variable, puede ser text, no, una variable que guarde la ejecución de useState con un valor. Lo que estoy haciendo es que esta variable se va a convertir en una variable de estado. Declaro una variable de estado. Una variable de estado que va a almacenar el valor del estado. Puede ser cualquier tipo de información la que puedo colocar dentro. Puede ser un texto. Podemos visualizar el componente junto con su estado actual. Para ello voy a escribir código dentro de JSX. Dentro voy a escribir una etiqueta h1 donde voy a guardar el estado. Listo. Ahora vamos a levantar el proyecto en el navegador. Listo, vamos a visualizarlo. Ahí tendría el estado actual del componente, en este caso del componente raíz. Ahora el hook useState también nos proporciona una función que nos permite modificar el estado. Para poder hacer uso de esa función, vamos a destructurar lo que nos trae la ejecución de useState. Lo que nos trae useState es el estado actual, es la variable de estado actual, y una función que se carga de cambiar el estado, que lo escribimos colocando el prefijo set al nombre seguido del nombre del estado. Esto lo estamos haciendo mediante camel case. Luego seguido colocamos la ejecución de useState de esta manera y dentro
se va a colocar como en la línea 5 el valor del estado de esta manera. Entonces acá también estamos declarando una variable de estado de nombre text. Esto ya lo podemos borrar. Entonces estamos haciendo uso del hook de esta manera. Entonces ahora sí podemos hacer uso de la función que va a encargarse de cambiar el estado. Entonces podemos cambiar el estado mediante la ejecución de setText. Para ello puedo crear un botón que al momento de hacer clic en el botón se ejecute una función que se va a encargar de cambiar el estado. Entonces hacer la función update. Listo. Entonces, mediante la función cambio el estado y ya no va a ser este texto, puede adoptar el estado otro valor. Puede ser el texto de esta manera. Entonces lo que hace es cambiar, setear o actualizar el estado. Y ahora vemos que al hacer clic se ejecute la función. Y ahora veamos lo que va a suceder. Bueno, no le habíamos puesto un nombre al botón. Le vamos a poner el nombre update. Listo. Vamos a inspeccionar. Entonces, al momento de hacerle clic al botón, se va a cambiar el componente, va a cambiar la apariencia del componente raíz. Vemos ahí que ha cambiado la apariencia del componente raíz y eso es lo que hace el estado, almacenar una apariencia momentánea del estado, que en un inicio el componente tenía un H1 con el texto JavaScript is amazing, y al momento de cambiar el estado cambiamos la apariencia totalmente y tenemos otro texto dentro de la etiqueta H1, el texto React is amazing. Ahora ya no podríamos usar otro tipo de dato dentro de la variable de estado. Vamos, vamos a usar un número ahora que tenga el valor de 0. Podemos crear otra función que se encargue de, vamos a aumentar en 1 ese valor. Vamos a colocarle mediante una función increment. Listo. En este caso podríamos usar otro estado también. Lo dejamos como estaba. Y vamos a ocupar un otro estado. De esta manera colocamos el nombre del estado y la función, colocando el prefijo set después el nombre del estado. En la ejecución de useState colocamos el valor para ese estado, que va a ser 0, como habíamos estado escribiendo. Entonces aquí vamos a decir que declaro una
variable de estado de nombre count y con el valor 0. Listo, y eso podemos modificarlo a través de esta función setIncrement. Entonces decimos que la función que se encarga de cambiar el estado incremente el valor actual del estado en 1. Eso también va a suceder al momento de yo hacerle clic a un botón. Al hacer clic, se ejecuta la función increment. Listo, ya lo tendríamos. Le vamos a poner un nombre a ese botón. El nombre puede ser update number, actualizar el número. Listo, ya lo tendría. Ahora vayamos a verlo al navegador. Ahí tendría mi otro botón. El valor de 0 debo también agregarlo dentro de una etiqueta. Aquí, una etiqueta H2 que sea. Number is. Dentro de llaves, dentro de las llaves inyectamos código JavaScript. Dentro de JSX listo. Entonces voy a ver que se va a cambiar la apariencia del componente. Ahí tenemos una apariencia inicial. Al momento de cambiar el estado, de setear el estado, vamos a ver otra apariencia. Y si volvemos a hacerle clic, otra apariencia, ¿no? Porque lo que se está haciendo es incrementar en 1 el valor actual del estado. Si en un momento el estado tenía el valor de 5, ahora se incrementa. Ahora veamos con vamos a declarar nuestra variable de estado. Puede ser con un booleano. De esta manera hacemos destructuración, ¿no?, de lo que viene del hook use state, el nombre del estado y la función para modificar el estado. Recuerden que está escrito en camel case, ¿no?, lo que es el nombre de la función que va a modificar el estado. Dentro vamos a hacer uso de un booleano. Y ahora vamos a escribir una nueva función para poder modificar ese estado. Puede ser toggle active status, el estado puede ser el nombre de la función. Puede ser ahora una función de tipo flecha. Dentro de la función que va a cambiar el estado, setActive. Listo, ahora lo va a cambiar por la negación del estado active, del estado actual, la negación del estado actual. Entonces el estado actual era true, su negación será false, y eso es lo que se va
a ejecutar al momento de hacerle clic a un botón, que lo voy a escribir en JSX. Un botón que vaya después. Listo, dentro. Al momento de hacer clic o un clic, cambie el estado. Toggle Active Status. Aquí le podemos poner el nombre del botón. Cambiar estatus. Listo, ya lo tendría. Ya tengo un botón más y tendría que visualizar también el estado active mediante una etiqueta. Lo voy a hacer en una etiqueta H3, puede ser. Entonces decimos si es activo, es active. Dependerá si del valor que toma active. Lo vamos a hacer mediante un operador ternario. Es activo. Si está activo es porque active es true. Y no está activo es porque active es false. Listo. Ya lo tendríamos. Entonces ahora vamos a cambiar el estado de active. Entonces el mensaje en el H3 siempre va a cambiarse también. Va a cambiarse la apariencia del componente. Ahora sí, tenemos un cambio. Nuevamente vuelve así, no, sí, no. Porque lo que está haciendo constantemente es cambiar el valor del estado. Primeramente era true, luego cambia a false, ¿no? Y nuevamente se vuelve a negar nuevamente de false y pasa a true nuevamente y luego de true a false, ¿no? Y así sucesivamente forma ese ciclo y eso pasa también dentro del H3, ¿no? Aquí si es que es activo, si es que active es true, es yes, y si es que active es false, es no. Entonces esa sería la manera de guardar un estado con un valor booleano. Ahora también podríamos guardar un arreglo. Vamos a un objeto, también es posible. Primero vamos por un objeto. Tengo el siguiente objeto con dos propiedades, nombre, puede ser una edad. Listo, de esta manera. Y vamos a hacer uso de una función para cambiar ese estado, en este caso la función setPerson. Nos dirigimos aquí, después de la función toggle active status. Esto se va a llamar la función update. Dentro de la función vamos a colocar el nuevo objeto que vendría a ser el mismo objeto
teníamos aquí y le vamos a modificar. Estamos usando Spring Operator. Person es el estado actual. Vamos a modificarlo en la propiedad name. De esta manera. Listo, entonces el nombre ya no va a ser Michael, sino va a ser Mohammed. De esa manera. String operator de person y el nombre Mohammed. Eso sería la función. Sería la función para actualizar ese objeto. Ahora vamos a hacerlo a través de un botón. Vamos a actualizar el objeto. Coloco un botón para actualizar el estado. Al momento de hacer clic, se ejecute la función update. Parece que la función ya la estaba ocupando, ¿no? Estábamos ocupando aquí. Pues vamos a cambiar otro nombre. Day2, nada más. Entonces puede ser update information. De esa manera. Podemos visualizar dentro de una etiqueta H4 al estado person. Person, en este caso el estado es un objeto, entonces vamos a ingresar a su propiedad name. Listo. Ahora tendríamos el nombre del objeto. En un inicio es Michael. No. Entonces, ahora que lo vamos a actualizar, tengo un cambio, ¿no? En este caso sería ya la propiedad name, cambia a Mohammed, porque lo que hacemos aquí es copiar el estado y modificarlo en su propiedad name, de esa manera. Ahora veamos un ejemplo más. Voy a crear un nuevo estado. Este estado lo vamos a colocar el nombre de list. Const list y set list. Listo, y este se va a tratar de un arreglo ahora. Va a ser un arreglo vacío. Luego mediante una función vamos a agregarle algo a ese estado, a ese arreglo de objetos. Entonces lo colocamos por aquí. Aquí se va a colocar la función. Realizamos el estado. Y va a ser primero una copia, ¿no? del estado inicial. En este caso el arreglo vacío, ¿no? Se va a copiar prácticamente, no tiene ningún elemento el array vacío. Dentro vamos a copiar
puede ser una data externa que podemos traer. Podríamos traer data externa, entonces podríamos crear un nuevo recurso dentro de la carpeta assets, a través de la cual podríamos traer un recurso externo. Entonces voy a colocar data.js. Acá puedo colocar un arreglo de objetos que luego lo puedo guardar dentro del estado. Entonces tendría que buscar ese arreglo de objetos. Vamos a usar el anterior arreglo de objetos que teníamos aquí. Si está bien esto. Ahora vamos al código y vamos a guardarlo aquí. Sí, tenía el nombre de data. Y eso lo vamos a importar en el módulo raíz. Esto lo vamos a exportar, todavía no se ha reconocido, no se ha exportado. Siempre tenemos que exportarlo para que React lo pueda reconocer y lo podamos importar más fácilmente. Listo, ahora sí. Ahora sí se reconoció. Ahora vamos a usarlo. Vamos a hacer uso de data. Y es aquí donde vamos a ocuparlo. Entonces al arreglo vacío le vamos a agregar los elementos de ese arreglo de objetos. Y de esa manera vamos a cambiar el estado. Listo, puedo visualizar el estado. Inicialmente vamos a tener un arreglo vacío, ¿no? Al momento de imprimir la línea 30. Ahora vamos por un botón que se va a encargar de cambiar ese estado, el estado list. Vamos a agregar un nuevo botón. Get data y le ponemos como nombre update list. Se va a actualizar la lista. Listo. Entonces esto lo vamos a poder visualizar a nivel de la consola del navegador. ¿No? Inicialmente tenemos el list como un arreglo vacío, ese estado. Ahora vamos a cambiar el estado al momento de hacer clic. Y listo, y se llenó de todos los objetos que tenía la data externa. De esa manera estamos cambiando el estado, ¿no? Por un estado que tiene todos los objetos de un arreglo. Entonces, esa sería la manera de poder escribir estados. Podemos agregarle cualquier tipo de información, puede ser un texto, un booleano, un arreglo, una lista, un objeto. Ahora vamos a usar también las props. Solo puedo crear un nuevo componente y dentro de un componente voy a hacer uso de las props. Crear una nueva carpeta. La vamos a llamar components, donde sabemos que guardamos todos nuestros componentes.
vamos a crear un componente, pues será un navbar.jsx. Escribimos una plantilla inicial de un componente funcional y le voy a pasar props mediante el componente padre. Podría colocar eso al final. Al final voy a insertar el componente navbar, pero hay que guardar estos cambios. Acá también podría agregarle un h1 de esta manera. Camel case que vaya. Listo. App. Ahora aquí vamos a insertar el componente hijo. Navbar. Tenemos aquí. Listo, ya se insertó. Ahora podemos agregarle propiedades. Este, 26. Listo, le agrego un número. Ahora vamos al componente hijo que está recibiendo esa propiedad. Acá podemos colocar cualquier número, ¿no? Para definir el objeto que está guardando las propiedades que se están enviando desde el componente padre. Cualquier nombre yo suelo colocarle props. Luego podemos crear un estado dentro de este componente hijo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos importar el módulo useState de React. De React traemos a useState. Escribo el nuevo estado como con el nombre de data y la función que se va a encargar de modificar el estado con el prefijo set seguido del nombre del estado. Y aquí la ejecución de useState con el valor del estado. El estado data va a comenzar en 0. Una función para actualizar el estado. Update information. Esto lo vamos a hacer mediante un if. Vamos a decirle si data es diferente de 26, diferente de 26, podríamos decirle, diferente de una cantidad que cambie el estado a lo que se recibe por props, por propiedades. Entonces va a ser props.property de esta manera. Y caso contrario va a cambiarse el estado en otro valor.
es diferente de 26. Esto viene de las propiedades que se reciben desde el componente padre con el valor de 26. Eso lo podemos colocar, podemos hacer uso en el código JSX. Después del H1 crear un botón. Puede ser primero un H2. Dentro voy a colocar el estado. Luego un botón. Al momento de hacer clic, se cambie el nombre de update. Listo, ya lo tendría. Entonces lo que va a hacer el botón es cambiar el estado dependiendo del valor que tenga. El estado inicialmente es 0 y lo puede cambiar en 8, lo puede cambiar en 26, porque esto lo recibe de las props que es 26. Entonces ahí tenemos la apariencia inicial del componente Napper. Al momento de hacerle clic, lo cambia a 26. Al ser diferente de 26, ejecuta la línea 9. Y ahora que es igual a 26, voy a ejecutar la línea 11. Al momento de hacerle clic, lo vemos, se volvió 8 ahora. Y ahora que es diferente de 26, nuevamente va a cambiar eso por el valor de 26, ¿no? Que viene de la propiedad que recibe el componente padre. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, constantemente cambiando de 26 a 8 y de 8 a 26. Esa sería la forma de ocupar props también mediante los estados.